Capítulo 8. Luna llena. Gracias por tus bellos sentimientos. No tengas miedo, solo ten fe. Marcos 5:36. Cuando despertó, Alma no sabía si lo vivido en el ensueño había sido real o no. Lo que sí fue cierto era que habían pasado otras navidades sin noticias de Amador ni de toda una familia engullida por el hielo del corazón. La borrasca Filomena había paralizado media España con tormentas de nieve que derivaron en muerte, ciudades colapsadas y catástrofe. Sucesos que las autoridades preavisaron con alertas de riesgo extremo en gran parte del país. Temperaturas bajo cero en el exterior y heladas también en el interior de muchas almas perdidas. La joven recordó el temporal Gloria, la borrasca más dura del último medio siglo anterior a esta. Gloria, ¿qué habría sido de ella, la madre de los niños? Esperaba que estuviera bien y que el Gran Espíritu le diera luz después de tantos padecimientos. Había salido de la cárcel, era lo único que sabía. Alma miró por la ventana. El sol se reflejaba en un alto edificio que había unas manzanas más allá. Era media mañana y acababa de despertarse. Llevaba días con los horarios trastocados. Había acabado su contrato laboral y quería trabajar en algo distinto que no hubiera hecho antes. Mientras tanto, pasaba casi todo el día frente al ordenador, conectando con la leyenda de los Coramor, que continuó escribiéndose por sí sola, en especial durante las madrugadas. Cuando casi todo el país dormía, ella escribía. Eran momentos preciosos en los que aprendía a conectar con el misterio de la noche, aunque eso le suponía perderse algunos amaneceres. Al despertar tenía una rutina sencilla: saludar al Gran Espíritu dándole las gracias por todo, hacer la cama, vestirse, conectarse en oración con la divinidad y preparar el desayuno. Aquella mañana llevó a la mesa pan tostado con aguacates, tomates y aceite de oliva arbequina que había comprado en una tienda de productos de proximidad que tenía cerca de casa. Antes de desayunar, solía beber agua templada con unas gotas de limón y dejaba pasar un tiempo para la depuración. También procuraba hacer ayuno intermitente, cenando temprano y desayunando tarde, para limpiar y descansar el cuerpo, sobre todo en aquella época de sedentarismo. Por la noche, al percibir que su vibración descendía y que su pensamiento estaba a punto de entrar en el laberinto sin salida de la incomprensión ante lo que estaba sucediendo con su matrimonio y en sus ganas de acabar con un adiós sin vuelta atrás, decidió hablar con el Gran Espíritu. Madre, Padre, si es posible escuchar tu voz, tus palabras, tu guía en esta noche, por favor, háblame. Aquí estoy, alma querida. Gracias, te escucho. La joven inclinó la cabeza con gratitud. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, madre? Quiero decir, Amador y su familia están atrapados en su mundo. No hay cabida para mí en tal repliegue kármico. La familia se enfrenta a duros golpes que necesita vivir para despertar. ¿De qué sirven las cosechas kármicas, madre, cuando quien las recibe no las experimenta como aprendizaje, sino como victimismo con culpas hacia afuera? Al final, todos y todas comprendéis, a tiempo divino, como sabes. Con todo lo que está pasando o lo que no está pasando, sigo sintiendo que necesito liberarme. Sé que lo hemos hablado, madre, que se trata del peso de la misión, que tenga fe, aunque a veces no sé si me lo dices tú o es mi confusión. Siento que giro en vueltas sobre la misma situación. Me siento perdida. Tus vueltas son vórtices energéticos que se elevan cada vez más hacia tu corazón esencial. Tu confusión es necesaria para la misión. Que la compartas en los libros es sincero, generoso, noble. Muchas almas necesitan apoyo humano real. ¿Acaso puedo ser un apoyo en este estado falto de claridad? ¿Acaso una oruga puede volar? Espera salir del capullo oscuro de la confusión, alma. Todo cobrará sentido cuando vueles como mariposa. Sigue confiando en mí. Sí, madre, padre. ¿Algo más? Sí, algo alegre. Cuéntame, sonrió el Gran Espíritu, elevando la temperatura de la habitación. Hoy he soñado que Amador y los niños venían a visitarme. Él me miraba sonriendo y nos abrazábamos. Inma revoloteaba a nuestro alrededor, impaciente, hasta que se lanzó sobre mí. Yo llevaba una camiseta rosa pastel y ella tenía una sonrisa con dientes llenos de espinacas con las que llenó mi ropa. Me hizo reír. Era ella en estado puro.
y Gerson me observaba desde la distancia con unos ojos llenos de cariño, con los que me decía lo contento que estaba de volver a estar todos juntos. El amor es mi única voluntad universal, un sueño que contrasta con la realidad. En la esencia no hay contrastes, solo el amor es real. A veces he sentido pánico, madre, la sensación de que vivo una fantasía alejada de la realidad. Pierdo el sentido de los libros y me bloqueo sintiendo que todo es producto de mi imaginación. El alma que compartes con Amador proviene de un alto cielo donde la experiencia del amor es permanente, sencilla y pura. Cuando te desconectas de tu esencia divina, una parte de tu alma vuela en busca de ese otro mundo y pierdes la sensación de realidad. Me desconecto de este mundo y entro en una especie de autismo. Ese es el nombre con que se definen ciertos rasgos de ausencia, como la que experimenta Amador cuando sufre y te buscan una dimensión donde estáis unidos, al sentir que no es capaz de lograrlo en esta. ¿Somos autistas? No, alma, no sois autistas, ni adultos cristal, ni ninguna otra denominación humana. ¿Y qué somos? ¿Aún me lo preguntas? Es cierto, somos tu hijo y tu hija, seres de luz viviendo una experiencia evolutiva. Sí, alma, chispas viajeras de amor en una aventura universal. ¿Y en qué punto estamos de ese viaje? Dentro de 9 capítulos se acaba la octología y sigo sin noticias de Amador. Hay una parte de nuestro espejo que no comprendo. Eso se debe a la multidimensionalidad de la proyección interior. ¿Cómo? En ocasiones, el espejo refleja emociones conscientes o inconscientes, estalladas o reprimidas. En otras, patrones vividos en esta vida o en otras. También puede mostrar el extremo opuesto a actitudes que, por otra parte, se viven a la inversa en relación a otras personas. Incluso os confronta con los ideales y la necesidad de aceptar la realidad tal como es. Entonces, ¿por qué sigue desaparecido? ¿En qué te afecta su ausencia? En el pasado, los primeros días que no supe de él, me sentí como un bebé abandonado en una fría cuneta a punto de morir. ¿Y ahora? Ahora siento una llamada a liberarme de esta situación para poder vivir. Ya estás viviendo, alma, la vida que necesitas vivir. Me refiero a volar. Lo sé, empieza a suceder. ¿Qué quieres decir? El Gran Espíritu le envió como respuesta la imagen del sueño en el lago purificador y una llamada telefónica orquestada por el universo. Era Amador. Cuando al día siguiente Alma recordó la conversación de casi 3 horas que mantuvieron y que había finalizado a las 22:22 de la noche, durante la primera luna llena del nuevo año, escribió algunos fragmentos que se repetían en su mente. Estoy congelado, Alma, aún más endeudado y de nuevo en casa de mis padres. Perdí el castillo de mi abuelo por una estafa y tengo un fuerte dolor en el pecho y en la cabeza que no me permite trabajar de forma normal. Lo siento, Amador. Ella había sabido desde el principio que las decisiones que él tomaba sin tenerla en cuenta, excluyéndola de su vida por dolor, tendrían consecuencias tan oscuras como alejadas estaban de las leyes del amor. Pero Amador no recordaba las enseñanzas y Alma solo pudo soltar y dejar que aprendiera de sus propias experiencias, como ella misma. Él no solía culpar a los demás de forma verbal explícita, pero en su fuero interno y en su energía implícita, seguía sintiéndose víctima de otras personas y de las circunstancias. Te envié amor cuando me sentía fuerte. También fue duro para mí, Amador, pero me curaba escribiendo y conectando con una energía que me ayudaba a levantarme. Me alegro de que hayas podido vivirlo así. Siento mucho el daño que te he causado, Alma. Fue ignorancia. Sé que nunca quisiste hacerme daño. Tampoco yo. Si quieres, llámame cuando lo necesites. Expresar las emociones ayuda a liberar el dolor. No pienses que eso te hace débil, le leyó el pensamiento. Al contrario, abrir el corazón es de personas valientes y generosas. Gracias, Alma. ¿Y tú cómo estás? La joven había narrado en los libros toda una biblia de sentimientos y transformación evolutiva interior que respondía con creces a aquella pregunta, por lo que saltó a otras partes del diálogo. Yo también he estado pensando en nuestra situación, Alma. Como pareja no funciona. Quizás debamos hacer un cierre, llamarnos un par de veces al año para saber el uno del otro. No sé en otros casos, pero en el nuestro sí sé que divorciarnos sería un sacrilegio. Es una verdad nítida en mi interior. Lo vivimos de forma distinta. Tú crees que no es posible y yo siento fe en la capacidad de transformación. Sea como sea, sé quién eres para mí y me gustaría seguir en contacto contigo, Alma. ¿Y quién soy para ti?
Eres quien siempre añoré. Te quiero como nunca he querido a nadie. Te busqué, Amador, y cuando te encontré, creí que al fin llegaría la paz tras años de oscuridad. Yo también pensé que sería así. No recordábamos la instrucción que el Gran Espíritu nos dio en Jímaco, porque en eso consistía el camino. Jímaco. Amador sintió nostalgia de un mundo en el que habían sido felices. ¿Lo recuerdas? Sí, Alma, la añoranza me dice que es real. Sé que es factible traer ese mundo aquí. Una vez pregunté a un maestro si era posible que un alma se dividiera en dos seres humanos. ¿Y qué te dijo? Me contestó que sí. ¿De verdad? Amador se sorprendió con alegría, como si no supiera que el alma unidad pudiera existir. Después le consulté qué consideraba más adecuado, casarse entre ellos o casarse con otra persona, dada la dificultad o complejidad que conlleva el espejo cósmico. ¿Y qué te respondió? Que no es tan fácil elegir, porque se trata de una relación guiada por el Gran Espíritu, que une a los amantes en tiempo y forma divinos. Vaya, sé que podemos estar juntos de nuevo, Amador. Eso quiero también, aunque no sé el tiempo que puede llevar, y lo siento lejano, Alma, muy lejano. Ella sintió tristeza por los años que seguían pasando sin poder compartir la vida del modo que habían soñado, y recordó el espejo de los ideales del que le había hablado el Gran Espíritu. Entonces miró la realidad de frente y agradeció estar escuchando palabras de amor, después de 8 meses donde cada día había sido un reto de superación. No sé el tiempo que puede llevar, tampoco ella lo sabía, y el Gran Espíritu no le había dado ni siquiera una pista. Tan solo le había dicho: en la incertidumbre radica el impulso que conduce a la auténtica vivencia del presente. Cada vez tenía más integrado el hecho de que el plan de sus almas, por velado que estuviera, seguía su curso desde las escrituras de los cielos. Confía en la esencia de Amador, le había dicho Fénix en una ocasión. Se hace tarde y los niños deben esperarte. Alma quiso ser prudente, aunque hubiera hablado con él miles de horas más si hubieran podido. Sí, iré a ver si se han duchado. ¿Acabamos la conversación en otro momento? Sí, comprendo por lo que estás pasando. Tómate el tiempo que necesites. Sabes que estoy ahí. Seguiré caminando y enviándote mi amor. Sé que puedes lograrlo. Confío en ti. Gracias, Alma. Te quiero. La vibración del sonido fue pura y sincera. Yo también te quiero, Amador, respondió ella sintiendo cómo se abrazaban desde el alma. Un abrazo muy grande. Volvió a hablar él desde lo más profundo de la verdad. Sí, justo eso estaba sintiendo. Te quiero, Alma, repitió, y yo a ti. La luna llena se alzó majestuosa sobre el mar. Se veía redonda, perfecta, descomunal. Amador seguía batallando en un lugar oscuro entre las viejas energías del pasado familiar y las nuevas energías a las que se sentía llamado en pos de su amada. Pero algo cambió en su corazón. Por encima de egos, sombras y karmas, siempre volvía a sentirse amado por su diosa. Ella notó cómo se liberaba de un gran peso que había cargado durante todo aquel tiempo de silencio. El amor entre ellos era real. El amor verdadero podía obrar milagros. El amor era un misterio impredecible que hacía fascinante la vida. Los vendavales de la borrasca Hortensia azotaron cuanto encontraron a su paso, incluidos ciertos karmas insostenibles. A través de la destrucción se estaba dando una limpieza energética que reclamaba a gritos la reconstrucción del mundo desde el corazón. Una amiga envió a Alma una imagen de la luna llena. Esa misma amiga lloraría días después cuando Alma le contara lo sucedido. Gracias por la confirmación de que el amor verdadero existe, le diría mientras sanaba sus propias heridas. Después de la conversación con Amador, Alma sintió una nube en su cabeza que no se disipaba. Bebió un vaso de leche de arroz con cacao y se fue a dormir. Tenía el cuerpo agotado por las emociones, pero su mente no la dejó dormir hasta pasado un buen rato, por lo agitados que estaban los pensamientos recolocándose entre ellos. Sí, sabemos quiénes somos el uno para el otro. ¿Qué sucederá a partir de ahora? Se quedó dormida. En el mundo de ensueño ambos se abrazaban y juntaban sus caras. Todo era tan sencillo en otros planos. En la tierra, en cambio, Amador le confesó una vez: me siento decepcionado conmigo mismo por no haber luchado.
En ese tiempo de años atrás, ella le había dicho, la oportunidad es ahora, pero habían pasado ya demasiados ahora. ¿Tiempo divino para la unión o para volar de forma independiente? Mientras que Amador empeoraba en su estado mental, emocional y espiritual, ella avanzaba cada vez más afianzada en el camino de conexión con el Gran Espíritu. ¿Cuánto tiempo más duraría aquella situación? ¿Era algo que necesitaba transformar en su propio interior? ¿O solo era un tiempo que el pacto entre almas le otorgaba para finalizar los libros? Por la mañana al despertar, la nube densa seguía en su cabeza. Antes de desayunar, alguien llamó al timbre. ¿Sería Amador? A Alma le dio un vuelco el corazón. Seguía en pijama, bata y zapatillas. Todo rosa, por cierto. Abrió la puerta. «Buenos días, Alma. Disculpa que te llame a estas horas sin avisar. Necesito tu ayuda». Una vecina con cara de preocupación y también en zapatillas miró a Alma con ojos de súplica. Sí, ¿qué sucede? ¿Quieres pasar? El problema es que tengo a los niños en casa. La canguro me ha fallado. Están confinados, como casi todo el colegio, y tengo que ir a trabajar sin falta. Me visto y voy, dijo Alma resolutiva. A los pocos minutos se presentó en casa de la vecina y se encontró con 3 niños de 4, 6 y 8 años que se peleaban a golpes. «Perdona el desorden, esto parece un bazar», se disculpó la madre. «Solo tengo tiempo de limpiar cuando están con su padre. Custodia compartida, ya sabes. Mira, ahí está la cocina, el baño. Bueno, tú misma. Toma las llaves, los teléfonos médicos, el mío y, en fin, suerte, llegaré a las 8. Alma no había tenido trato con aquellos niños, pero sí recordaba experiencias con los 33 a quienes tanto se parecían aquellos niños casi salvajes. Tanto cuando estaba su madre como cuando salió de casa, se dedicaron a pegarse y a trepar por sillas, mesas y armarios. Pintaban el suelo y las paredes con tizas de colores, abrían la nevera para comer lo que se les antojaba y tiraban al suelo envoltorios y restos de comida. «Buenos días a los 3. Por favor, venid aquí», dijo Alma con una firmeza interior que no pudieron obviar. «¿Para qué?», la retó el mayor. «Me llamo Alma. ¿Cómo os llamáis vosotros?» «Yo me llamo Caca, él Pipi y él Pedo», empezaron a reír a carcajadas. «Muy bien, reír está muy bien, aunque en mi opinión es más divertido reír por cosas tan interesantes como el juego que he traído». «¿Qué juego? A ver». «Todavía no», respondió Alma. «¿Por qué?» «Con todo este desorden no podría concentrarme para explicároslo bien». «Ya habéis oído», indicó el mayor, «a recoger». Los hermanos menores no estaban muy convencidos, pero la energía recta que percibían en Alma los hizo sentir que no había escapatoria para asumir sus responsabilidades. Aunque había ciertos destrozos en muebles y paredes que requerían otro tipo de cuidados, la ropa sucia, los juguetes y los restos de comida que había en el salón quedaron recogidos en un santiamén. «¿Y ahora, Alma?» «Ahora necesito saber vuestros nombres verdaderos para las tarjetas del juego». «Está bien». Mientras los niños jugaban, Alma se dedicó a lavar platos, cocinar, barrer, fregar y poner lavadoras, a la vez que los observaba y les daba muestras de conexión con ellos. «Ese personaje ya lo habéis imitado, hay que elegir otro». «Vale, Alma, gracias». Cuando la madre de los niños llegó a casa, casi se le salta las lágrimas. Sus hijos estaban haciendo las tareas de la escuela, el piso estaba impecable y la cena acabada de servir en la mesa. «Hola, mamá», gritaron a coro los niños. «¿Puede Alma quedarse a dormir? Por favor, nos portaremos bien». La joven recibió un abrazo efusivo de su vecina. «Por favor, Alma, ¿podrías pasar el resto de la semana con ellos? La canguro me mandó un mensaje diciendo que mis hijos han acabado con su paciencia y que no piensa volver». «Está bien, ahora tengo tiempo». Quiso la ley del espejo que la entrega de Alma hacia aquella madre en apuros le mostrara una enseñanza inesperada. «¿No has recogido la ropa tendida?», se enfadó la vecina el último día al llegar del trabajo. «Hola, no me ha dado tiempo». «Ahora habrá cogido humedad. En fin, tendré que hacerlo yo», dijo con tono despectivo. «Perdón, no comprendo por qué me tratas de este modo». «¿De qué modo?» «No inventes cosas, niña. Anda, ya puedes irte a tu casa», farfulló. «¿Ya se va Alma?», preguntó el mayor. «No», gritó el pequeño. Los niños se aferraron a ella intentando retenerla y aquello disgustó aún más si cabe a su madre. «Despedíos de ella», dijo la vecina con tono frío. En el momento que obtuvo la ayuda que necesitaba y además de forma gratuita a diferencia de la canguro, la mujer se deshizo de Alma como si fuera un estorbo.
Ella se sintió maltratada y utilizada, lo que se acentuó con el contraste de su entrega. El Gran Espíritu le envió imágenes de situaciones similares vividas en la convivencia con Amador, donde ella había acabado protegiendo su dignidad de la única forma que le salió en aquel entonces, con furia de lobos. No obstante, en todo aquel tiempo había sanado más a fondo los maltratos de la infancia y las vivencias con Amador, por lo que logró salir de aquella casa con calma y guardándose la tristeza en el corazón. Por la noche, el mundo de ensueño llevó a Alma hasta su madre, que vio sus ojos llorosos y la abrazó. «Mamá, he vuelto a errar en la entrega desmedida. Todo tiene su justo medio, hija, como aprendimos contigo. Gracias por la vida que nos has regalado con tu presencia, por todo lo que has ayudado a nuestra familia, por tus detalles y sacrificios en el caos de nuestro pasado. Desde mi vientre ya fuiste una flor de loto. Eres un tesoro enorme, y el universo sí lo ve. Necesito aprender a respetarme a mí misma. Sigue en tu dirección, Alma. Estamos muy orgullosos de ti. Pertenecemos al todo y hemos de realizarnos al completo para elevar juntos ese todo. Te quiero, mamá. Te quiero, hija». De pronto, el escenario del ensueño cambió por completo a un sueño que se dio por sí solo. Miles de estrellas fugaces se dirigían hacia el planeta y se dividían antes de entrar en distintos vientres maternos cual halos espirituales. Somos la primera oleada masiva de llamas gemelas del mundo. Hemos venido a abrir camino a un nuevo mundo de amor. Vibramos en varias frecuencias. Somos diferentes entre nosotras. Compartimos el alma y la esencia espiritual. Nuestra alma ha venido a anclar la energía del amor incondicional a través de una pareja nacida en familias con distintas religiones, dijo una de ellas sobre sí misma. Las religiones tratan la espiritualidad, pero no son la espiritualidad en sí. Todas las religiones tienen un origen divino común, un único Dios, el amor. Nosotras hemos encarnado para difundir la libertad del desapego, explicó otra alma. En esta vida hemos pactado un plan, lograr la paz interior por separado. ¿No llegaréis a la fusión última de la pareja en la Tierra? Las llamas gemelas no somos robots cuadriculados, somos almas en evolución, con infinidad de experiencias por vivir para crear nuestro aporte al plan del despertar de la humanidad. Gracias por recordármelo, sigo obsesionada con el miedo de la separación, porque ahora estás separada de tu gemelo en distintos vientres maternos, pero recuerda siempre que sois uno. Es cierto, hemos venido para experimentar, aprender, recordar el amor que ya somos. Mi gemelo nacerá 20 años después, ya sabéis cuál es nuestro propósito. Por supuesto, deshacer prejuicios sobre la diferencia de edad. El amor del alma trasciende toda edad terrenal. Una tras otra, las miles de flamas divinas compartieron sus misiones, sus aspiraciones y sus temores. Se infundieron fuerza, valor y fe para superar cualquier reto procedente de la oscuridad y lanzaron una pregunta común a Alma. ¿Cuál es vuestra misión? Amador apareció en el sueño, lejos de ella, callado, ausente. Expandir el amor en el mundo. Por favor, Alma, especifica. Todas las llamas gemelas hemos venido para eso, y no solo nosotras, muchas otras almas. ¿Cómo lo haréis? Aún no lo sé. Quizás no lo recuerdo bien, o tal vez el plan se esté rompiendo igual que las promesas que nos hicimos. Amador agachó la cabeza. A veces pienso que somos llamas gemelas que necesitan varias vidas para lograr encajar en este mundo. Mirad el ojo de su estrella del alma. Todas las flamas divinas observaron el brillo y la apertura descomunal que la joven Coramor tenía en el centro de su entrecejo. Es natural, provenís de un alto cielo, del más alto cielo. Incluso se os permitió conectar con Jímaco para que este mundo humano de energías densas no destruyera vuestros corazones celestiales. ¿Eso creéis? Amador necesitaba una explicación, por mágica que fuera, que diera sentido a su terrible y oscura vida lejos de Alma. No es que lo creamos, es la verdad. Mira en tu mujer la estrella de tu propia alma. Mi mujer, repitió Amador para sus adentros. Seguía sin entender aquel mundo, aquella humanidad y aquellas reglas para vivir a salvo. Para él, Alma era el ser anhelado, su diosa, con quien quería vivir abrazado respirando amor. Nada más. Fuera de aquello, no entendía mucho. Se había metido en infinidad de problemas con todo tipo de personas y situaciones por no comprender aquel mundo. Sentía que tenía que aprenderlo todo y memorizaba como una enciclopedia viviente para sentirse seguro, pero seguía igual de perdido.
Vivir de aquel modo le generaba una presión intensa en la mente, aquejada con frecuencia de dolores de cabeza por emociones que no sabía gestionar porque ni siquiera las comprendía. Él solo entendía el amor en estado puro. Había vivido muerto en vida hasta que volvió a encontrarlo a través de Alma, pero no supo cómo vivirlo en aquel mundo extraño y hostil. Se había casado con ella porque era lo más parecido a lo que sentía en su cielo, donde juntos eran un matrimonio sagrado en lo más intrínseco del alma, desde el origen de su nacimiento y a lo largo de toda la eternidad. En cambio, en la tierra se esperaba de él algo que no sabía cómo aterrizar: responsabilidad, orden familiar, roles adecuados, estabilidad en una economía convertida en deudas, presencia física y emocional cuando él sentía que bastaba con amar a Alma aunque estuviera ausente, metido en su búnker alejado de la realidad. Te comprendo, Amador. Vivimos sensaciones y sentimientos a veces similares y otras veces opuestos en sus extremos, por nuestra condición polar. Alma le transmitió calma. Este mundo tiene sus propias leyes para que el amor pueda fluir. Necesitamos aprenderlas y aplicarlas, con paciencia y cariño. Entonces, ¿qué haréis con el matrimonio? ¿Acabaréis separados? ¿En divorcio? ¿Continuaréis? Quizás el plan no era casaros. Si se casaron es porque no podía haber sido de otro modo. Y mucho menos tratándose de ellos, la legendaria pareja de llamas pioneras, punta de flecha de la ardua misión. Legendaria pareja. Alma y Amador se avergonzaron. Tal como habían ido las cosas, se sentían tan perdidos como cualquier mortal de alma recién nacida, que no hubiera recibido ningún tipo de instrucción espiritual. Si os divorciáis, algo se romperá. ¿Cómo creerán entonces las nuevas generaciones que el matrimonio armonioso entre llamas gemelas es posible? Cada uno es responsable de sus propias creencias y de su propia vida. Estoy de acuerdo, no los sobrecarguemos, ya bastante tienen con resolver su propia historia. Seguían conversando las almas llamas. Alma y Amador sintieron angustia entre tantas voces que bien podían ser reflejo de las suyas propias. La oscuridad los llevó a buscar la luz en un abrazo estelar que los llenó de paz y deseos de traer al mundo el cielo del que provenían.